Jóvenes estudiantes, buenas tardes, buenos días, buenas noches, según ustedes se vayan a conectar para ver esta segunda parte de nuestra primera conferencia. En este caso vamos a abordar contenidos de esta literatura que es La discriminación. Es una obra hecha por la Fundación Myrna Mac, en la que se busca hablar, desarrollar temas relacionados con una inefable realidad, es el título de la obra, desde esa inefable realidad a la punibilidad de la discriminación. Y en la primera parte de esta primera gran conferencia abordamos algunos conceptos básicos que nos pueden acercar al fenómeno de la discriminación. En este caso, en esta segunda parte nos toca tratar una aproximación al marco teórico de la discriminación. Sin tener que abordar todo el contenido de lo que puede ser la metodología de la investigación jurídica, sí es importante decir que cuando uno está abordando un fenómeno jurídico, es necesario tener conocimiento de un marco teórico general del problema que estudia, porque es sobre la base de un conjunto de conceptos que le parecen a uno propios para poder abordar la explicación del fenómeno que se estudia. En este caso, estamos nosotros arrancando precisamente con la aproximación al marco teórico de la discriminación y en ese sentido acercándonos a una definición de racismo antes de discriminación, me ha interesado trasladarles a ustedes una definición de racismo que hace Marta Elena Casaus Arzú en su obra de La discriminación en Guatemala, y ella asume una definición diciendo que la valoración generalizada y definitiva de unas diferencias, ya sean biológicas o culturales, reales o imaginarias, esto es muy importante, porque si somos distintos o no, ¿en qué somos distintos? Pues cabe preguntarse. Y si estas son imaginaciones impuestas, también cabe preguntarse. En todo caso, estas valoraciones generalizadas, este imaginario que se ha formado en la sociedad guatemalteca, ha sido en provecho de un grupo y en detrimento de otro, con el fin de justificar una agresión y un sistema de dominación. Estas actitudes de discriminación y de racismo pueden expresarse como conductas, como imaginarios, como prácticas racistas o ideológicas que como tales se expanden en todo el campo social formando parte del imaginario colectivo. Bueno, mucho sería regresar a los diferentes estadios de la conformación de esta formación económico-social que es nuestro país. Pero a grandes saltos vale la pena recordar que la formación económico-social de este estado se remonta en un punto inicial de la discriminación y el racismo, e indudablemente este ocurre con el llamado descubrimiento de América y la posterior empresa prácticamente personal de militares españoles que consistió en la conquista de Mesoamérica en este caso. No está de más olvidar los primeros actos crueles de racismo, de dominación que se dieron en la Gran Tenochtitlán a cargo del propio Pedro de Alvarado. Corrió una triste suerte los señoríos aztecas
quedaron merced a las disposiciones de este jefe militar al mando de la conquista de Hernán Cortés y quemó vivos a los señores, los voy a llamar en esta ocasión al emperador mexicano. Esa misma práctica de Pedro de Alvarado, una práctica tirana, una práctica racista, una práctica inhumana, después de la noche triste de Hernán Cortés, ocurre que Hernán Cortés estima que la voracidad por encontrar el oro, el presunto oro que estaban buscando los españoles, remite a Pedro de Alvarado para realizar la conquista de esta Coactemalán, lugar de árboles, de mucha riqueza. Y cuando él está ejecutando la conquista, no solo con españoles que venían armados con armas de fuego, con cañones, con corazas de hierro para evitar que las rudimentarias, voy a llamar, armas de nuestros pueblos originarios, pues no pudieron enfrentar a este enemigo con eficacia. Bueno, Pedro de Alvarado vuelve a cometer el mismo acto cruel con los señores cachiqueles, a quienes quema en Ixinché, también para demostrar este acto de fuerza, de tiranía, de racismo, de discriminación. Y me estoy remontando a ese punto porque luego es Alvarado, literalmente su familia, sus amistades cercanas y todo este grupo de personas que lo acompañaban, quienes se instalan en el primer esfuerzo donde empieza a germinarse la colonia guatemalteca. Es el pensamiento cruel de estas personas las que se asientan en esta primera fase. Y bueno, procede luego toda una larga etapa de coloniaje en Guatemala desde una mirada de racismo, discriminación, crueldad, militarización, acciones de fuerza, las que van generando y formando estos criterios de diferencias, de distinciones para erguir a un grupo social sobre otro, para discriminar a las etnias originarias guatemaltecas, de tal manera que está ahí, incluso en la Reforma. Estoy hablando de las etapas del recorrido histórico de la formación económico-social de nuestro país. Así se ha venido reproduciendo, excepto el breve espacio de la llamada primavera democrática. Hemos tenido en Guatemala una serie de gobernantes, de personas a cargo del poder que han generado un ejercicio político, un ejercicio de dominación económica, un ejercicio de imposición de pensamiento social derivado a la discriminación de nuestras poblaciones originarias. Por eso, esta definición que ustedes tienen a la vista allá en la pantalla de Marta Elena Casaus Arzú es una definición, y se las repito, ustedes la están leyendo. La valoración general, así define ella el racismo. Dice, la valoración generalizada y definitiva de unas diferencias. Valoración de unas diferencias biológicas o culturales, reales o imaginarias. Porque todos tenemos ojos, todos tenemos nariz. O sea, no hay razas, no hay diferencias. Estas diferencias son en provecho de un grupo y en detrimento del otro, con el fin de justificar una agresión y un sistema de dominación. Ya hice el recorrido histórico. Estas actitudes pueden expresarse como conductas, imaginarios, prácticas racistas o ideologías que como tales se expanden en todo el campo social, formando parte del imaginario colectivo. Vamos a pasar a nuestra otra diapositiva.
Siempre estamos, para que quede, digamos, claro, estamos tratando de encontrar un marco teórico. Ahí empezamos. Un marco, digamos, que nos permita comprender los conceptos que vamos a manejar para esta exposición temática. Leo la primera parte de nuestra diapositiva. Dice, el racismo también ha sido definido como la ideología y la práctica de la dominación étnica. Ya vimos qué es lo étnico. Ya vimos qué es una etnia. Que está basada en diferencias que pueden originarse en criterios de poder, para asentar el poder, de raza, de clase o de cultura. Hay quienes piensan, ya lo expliqué, que lo mejor sería diluir las etnias en solo la forma de pensamiento dominante. Y ya vimos que este pensamiento, que fue el que Hitler impulsó en la Segunda Guerra Mundial, es un pensamiento que no tiene cabida en el derecho humano, en el derecho natural. No se puede pensar en el etnocidio. Se debe, como la Constitución Política de la República de Guatemala lo dice, ya lo hemos estudiado en nuestros artículos 66, 67, 68, 69 y 70, nos dice que debemos proteger, promover y respetar los derechos de nuestros pueblos originarios. Sigo en la segunda parte de la diapositiva. Dice, en Guatemala, el racismo está ligado al interés de mantener el status quo, así como está ahorita. Los que mandan son, ya saben ustedes, los dueños del dinero, los dueños de los medios de comunicación, los dueños de los supermercados, de los bancos, etc. Ellos son los que mandan, y que en ribete de su poder, de su ejercicio de dominación, está el racismo, que nos imprimen a todos como un pensamiento general. Repito, en Guatemala el racismo está ligado al interés de mantener el status quo. Pensar que el racismo es principalmente una expresión de conservadurismo o del liberalismo, solo así planteado, es una explicación simple de ese prejuicio racista, que deja fuera, entre otras cosas, el elemento ideológico ligado a la legitimación y retención del poder sobre los otros. Es decir, que además de esas diferencias ideológicas, de esas diferencias culturales y biológicas que presuntamente existen entre nosotros, ese racismo es usado como un elemento político para la dominación. Bien, vamos a pasar a la siguiente diapositiva. ¿Por qué decimos que en Guatemala el racismo es una ideología? La ideología racista, en el pleno sentido de la palabra, se da cuando la mentalidad y las opiniones racistas, generalmente aceptadas por la sociedad como está impuesta en la mente de la mayoría de guatemaltecos, irrumpen en un espacio político. Fíjense, cuando irrumpe ese racismo en el espacio político, entonces el racismo se vuelve una ideología. Sin embargo, en Guatemala los espacios políticos nunca han estado exentos de racismo, ya que este ha sido un elemento constitutivo y definitorio del Estado guatemalteco desde su fundación, como ya pasamos revista. Una definición de discriminación, entre otras, vamos a leer unas 3, está la siguiente. Discriminación es toda la acción u omisión que se haga en distinción o exclusión o limitación o preferencia entre dos o más personas, entre grupos de personas, por motivo de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política, preferencia sexual, tradición, origen o posición económica. Esta es una definición de discriminación en términos generales, y esta definición está expuesta porque no sería suficiente, sería muy corto
entender que solo hay actos de discriminación de carácter étnico o cultural, y no es así. La discriminación puede ser por cada una de estas cosas que establece esta definición. Lo repito, por motivo de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política, preferencia sexual, tradición, origen o posición económica. Esa es una primera definición. Una segunda dice así: se puede entender la discriminación como toda forma de menosprecio, discriminación o exclusión, restricción o preferencia hecha por personas, grupo o edad, orientación sexual también. Una tercera definición de la discriminación es, según el diccionario de la Real Academia Española, y esto es muy importante porque esta definición se trae a cuenta porque en Guatemala las definiciones de cada concepto de trascendencia jurídica son legales conforme la descripción y la definición del diccionario de la lengua española. Dice esta definición: discriminar significa dar trato de inferioridad a una persona o colectividad por motivos raciales, religiosos o políticos, etc. Bien, es importante, después que hemos transitado por este primer esfuerzo de definición, hablar de un presupuesto. Hay muchos presupuestos, pero el que nos interesa en la clase es el presupuesto que habla de condiciones que se dan para entender la existencia de la discriminación. Y para el caso étnico, cultural, vamos a decir lo siguiente como un presupuesto. El indígena guatemalteco, fíjense, ese es un concepto. Este concepto se ha tenido que consolidar, se ha tenido que formar de tal manera que tenga su género próximo y su diferencia específica, para que el concepto esté precisamente construido en nuestra mente. El indígena guatemalteco es un concepto creado. Este personaje no existe sino más que en la construcción ideológica para satisfacer los fines de dominación de un grupo sobre otro. ¿Y qué es el concepto indígena guatemalteco? Dice la obra que estamos estudiando que este concepto es el resultado de un proceso de sometimiento colonial desde el siglo XVI. Por eso fui allá a la historia de la conquista. Y consolidado, o sea, se termina de conformar el concepto indígena guatemalteco en el Estado Nacional Liberal, en la etapa liberal. Fíjense cómo fue hablado, indicado de mi parte, la etapa de la conquista, la etapa colonial, la etapa del liberalismo, esta etapa identificada con el auge del café. Bajo ese Estado Nacional Liberal, en el siglo XIX, se termina de consolidar el concepto indígena guatemalteco. En el imaginario actual, el indígena vive en pobreza, es estigmatizado por el grupo hegemónico, atribuyéndole una supuesta inferioridad cultural. Fíjense, supuesta inferioridad cultural. Hay quienes piensan que los pueblos originarios no tienen conocimientos. Y en la primera parte de esta conferencia yo les decía cómo hemos descubierto que en Guatemala, en el norte del Petén, puede estar la pirámide más grande del mundo. ¿Acaso un pueblo sin conocimientos es capaz de construir la pirámide más grande que hay en el mundo? Aquel que se case con este concepto de que el indígena es un pobre, es un desarrapado,
es un desfavorecido, es un harapiento. Lo que está es dándole cabida a un concepto creado ideológicamente para la subyugación, para la dominación. Bien, vamos a pasar ahora a hablar un poco de lo que son los tipos o clases de discriminación. En la página 36 de la obra que estamos consultando, nos habla de los tipos y clases de discriminación. Según el mecanismo, o sea, el primer grupo que vamos a analizar es una diferenciación de distintas discriminaciones bajo el mecanismo que opera. O sea, hay un mecanismo que opera y según ese mecanismo, como vaya operando, así la vamos a llamar. Por ejemplo, la primera, la discriminación legal. Dice la obra que la discriminación legal se da cuando el mecanismo o el medio para discriminar se deriva primero de la omisión en las leyes de los enunciados favorables que garanticen y desarrollen el pleno disfrute de los derechos humanos de las poblaciones tradicionalmente marginadas. Y segundo, con la omisión o emisión de leyes que establezcan o de cuya aplicación resulten tratos desiguales o desfavorables a determinada población sin que exista para ello razonabilidad de la restricción o limitación. Miren, esto se ha dado en Guatemala por todos los tiempos, incluso ahora. Por ejemplo, la ley de idiomas nacionales es una ley que existe, ya lo hemos hablado en clase. La ley de idiomas nacionales es una ley que establece cuáles son los distintos idiomas que se hablan en nuestro país. Lo he dicho muchas veces, lo voy a volver a decir ahora. En Europa es una unidad económica europea, ahora es la Unión Europea, también política, tiene un parlamento, etcétera. Pues bueno, ¿cuántos idiomas se hablan en Europa? Es más, ¿saben una cosa? En España se hablan diferentes idiomas distintos del español. Y las personas, cuando llegan a una zona autonómica, pues bueno, se tienen que adaptar al idioma que se está hablando ahí. Lo que los guatemaltecos hemos visto como una cosa que puede generar, bueno, semejante complicación. Y no obstante que pueden haber razones fundadas en la dificultad, la tecnología siempre ha sido una herramienta fantástica, fabulosa. Hoy por hoy los teléfonos celulares tienen trasladadores de idiomas, intérpretes automáticos. Ustedes pueden hablar con su idioma y el propio teléfono traducir. Miren, solo les estoy diciendo que eso no es un problema. Por supuesto, puedo imaginar una persona que no tiene fondos para comprar un teléfono inteligente, indudablemente, pues puede tener un grave conflicto. Lo único que quiero destacar es que soluciones pueden haber. Así como lo más común para ustedes, si vamos a juzgar a un indígena guatemalteco que no habla español, las leyes que protegen a los derechos culturales, a los derechos de las poblaciones originarias, obligan al sistema de justicia a colocar un intérprete. Bueno, pues entonces las municipalidades de los lugares donde son, digamos, la densidad poblacional más alta de comunidades lingüísticas, pues tendremos que recurrir a traductores y nosotros estamos haciendo una gestión en la municipalidad. Estas cosas no deben ser vistas como asuntos insuperables. Ya les dije que la tecnología ha sido capaz de eso. Los inteligentes somos nosotros. Y si nosotros estamos en la capacidad de utilizar estos recursos, pues debemos usarlos para resolver. Lo que en todo caso debe acompañar a un estudiante de derecho es conocer que estos derechos existen. La discriminación interpersonal, dice la obra, se manifiesta en actitudes y conductas de rechazo y exclusión hacia determinadas personas. En Guatemala se da especialmente contra los indígenas por parte de la población no indígena, pero también afecta a otros grupos poblacionales, a las mujeres y más si son indígenas, por ejemplo. Personas vestidas con su traje indígena tradicional son víctimas de estas discriminaciones,
así como las niñas y los niños indígenas no pueden ir a las escuelas portando sus trajes originarios. La tercera definición es la discriminación institucional. Dice esta obra que la discriminación institucional se manifiesta a través del sesgo desfavorable en la distribución del gasto público. O sea, no son las mismas carreteras en los lugares cercanos a la ciudad de Guatemala que los que están allá cercanos a las fronteras, especialmente en el occidente del país. Pero no hay que olvidar que, por ejemplo, nuestra nacionalidad chortí está ahí en Chiquimula y bueno, también ahí tenemos abandono en algunas áreas. O sea, no solo en el occidente, ¿verdad? Tenemos chincas en Jalapa, Jutiapa, chalapanes, de tal manera que así es como se da la discriminación institucional. Y luego está la discriminación estructural. Esta es muy importante. Lo voy a leer un poco más cadenciosamente para que ustedes puedan levantar la atención, jóvenes estudiantes. La discriminación estructural es la base sobre la cual descansan los otros mecanismos históricos. Cuando se habla de discriminación estructural, estamos hablando de la discriminación que se da en la estructura social, la discriminación que generan los de la estructura alta sobre los de la estructura baja. En especial para los indígenas y mujeres, la discriminación estructural ha consistido en la exclusión de los recursos económicos, políticos e institucionales necesarios para convivir en condiciones de equidad con el resto de la población guatemalteca. Bueno, eso es desde el mecanismo que opera. Vamos a pasar ahora a los tipos de discriminación según la acción. La discriminación puede clasificarse atendiendo a la acción de cómo se produce, por lo que puede ser discriminación directa o discriminación indirecta. Vamos a la obra. La obra dice que la discriminación directa se da cuando la acción, la normativa, las leyes o políticas excluyen o desfavorecen explícitamente a ciertas personas o grupos atendiendo a características como su opinión política, estado civil, origen étnico, raza, etc. Esto es como cuando llega el indígena, no puede hablar español y bueno, y entonces por eso no se le va a atender porque no habla español. No, eso sería pues discriminarlo directamente. Ahora, la discriminación indirecta, dice la obra, se refiere a la discriminación encubierta y es aquella que resulta de una acción supuesta y hasta visiblemente neutral. Por ejemplo, no parten de una diferenciación aparente o inicial, pero en la práctica tiene efectos o resultados discriminatorios. Es decir, finalmente establecen un trato diferenciado en contra de determinado segmento de la población. La posibilidad de probar este tipo de discriminación está supeditada a la comprobación de sus resultados discriminatorios y no a la acción en sí misma. Vamos a pasar a la siguiente. Clases de discriminación según los preconceptos, prejuicios, estereotipos o motivación. Esta clasificación tiene que ver con los grupos de población a quienes va dirigida la discriminación. No es por el hecho del factor común que identifica a los destinatarios que se da la discriminación, sino por el prejuicio, estereotipo o inferiorización que se tiene construido sobre ellos, que activa y conforma la motivación subjetiva del discriminador. Es decir, aquí solo entran rubios, no entran personas con el cabello negro. O aquí solo entran personas con ojos claros, ¿verdad? Bueno, esos son los tipos de prejuicios o estereotipos que motivan esta discriminación. Bien, vamos a pasar ahora a un tema con el que vamos a ir terminando esta segunda parte de la primera conferencia. Mañana voy a prepararles la última parte, la tercera de esta primera conferencia. Y esta parte final de esta segunda parte es el tratamiento jurídico de la discriminación y solo me voy a ir a sus antecedentes porque no vamos a hacer una
no vamos a penetrar a fondo este tema, solo lo vamos a ver ahí superficialmente. Es decir, de su noción axiológica a su conceptualización jurídica. Y por supuesto, ¿verdad? Que estamos tratando de ese marco teórico, pero es importante ir entonces de los conceptos que son axiológicos, que son las valoraciones que hacemos de toda esta conducta impropia de discriminar por racismo a las personas. Y vamos a ir pasando ahora de cómo se ha dado su reconocimiento jurídico como un comportamiento reprochable, o sea, no se acepta. Las normas jurídicas han combinado a los humanos a no generar esta práctica. El principio de igualdad y derecho de no discriminación. Este es un principio muy importante. Cuando nace, ¿verdad? ¿O a quién se le ocurre que somos iguales? Fíjense qué cosa tan importante. ¿Quién lo dijo, verdad? Porque estamos acostumbrados, bueno, pero ¿y eso de que somos iguales a quién se le ocurrió? Por supuesto, no somos iguales en nuestros elementos morfológicos, es decir, nuestra anatomía. Hombres y mujeres no somos iguales. Pero ¿acaso vale más un hombre que una mujer? ¿O vale más una mujer que un hombre? No es igual un niño que un adulto. No es igual un anciano que un hombre maduro, que una mujer madura. Por supuesto que somos distintos biológicamente, anatómicamente hablando, según nuestro desarrollo. Indudablemente hay personas que tienen la tez morena, y hay personas que tienen la tez blanca. O bueno, se clasificó a las personas originarias del oriente, de la parte occidental conocida del mundo, como personas con la piel amarilla. Son verdaderamente clasificaciones terribles. O por ejemplo, a los indígenas norteamericanos, los colonizadores les llamaron pieles rojas. Bueno, hay la más manera de generar este tipo de diferencias. Sin embargo, somos iguales. ¿Iguales ante qué? Una respuesta muy importante en el curso de la consolidación de este concepto es que vamos a ser iguales en derechos. Nadie tiene más derechos que otros. Solamente se puede considerar que las normas jurídicas van a ofrecerle protección a quienes son evidentemente débiles ante el resto de la colectividad. Es indudable que los niños son débiles. Hay que dictar normas jurídicas que los protegen. Es indudable que las mujeres son débiles. Ya he hablado mucho de eso en clase. Pero insisto, el derecho de igualdad y la proscripción de toda forma de discriminación es, sin lugar a dudas, el elemento básico de cualquier sistema jurídico occidental y el marco referencial de cómo se deben interpretar el ejercicio de los demás derechos. También podemos afirmar que esta es una herramienta efectiva para examinar la génesis jurídica del principio de igualdad y el derecho de no discriminación. En Guatemala, de conformidad con la Constitución, todos somos iguales. Ya lo han estudiado ustedes en el artículo 1, artículo 2 de la Constitución, el preámbulo de la Constitución Política de la República de Guatemala. Es decir, el principio de igualdad y el derecho de no discriminación, ahí está. Todos los guatemaltecos somos iguales en dignidad y en derechos. Ahí sí que no hay para dónde. Ahí está más claro que el agua. Ahora hablando un poco de historia. La Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, esta es una situación muy importante allá en 1789, fíjense. Es un hito histórico, ¿verdad? Se reúne la Asamblea Nacional Francesa después de la Revolución Francesa.
Mucho ojo, jóvenes, vean la fecha. 1789. Revolución Francesa, la caída de la monarquía. No más reyes, todos somos iguales. Iguales, no hay diferencias. Así, desde aquellos años, la humanidad llegó a un estadio importante. Bueno, en ese año, esa Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano la dicta la Asamblea Nacional Constituyente en la Revolución Francesa. Y esta, del 26 de agosto de 1789, definió los derechos personales y colectivos como universales. Allá se dictó, allá en Francia, pero se reconoció como derechos universales. Desde luego alguien puede decir, bueno, se dictó allá en Francia, pero aquí en Guatemala nosotros de aquí somos diferentes. Y bueno, por supuesto, claro que ha habido discriminación y racismo aquí. Sin embargo, desde allá se hizo el reconocimiento de que universalmente todas las personas éramos iguales. Dice, estos derechos personales y colectivos que son universales estaban influenciados por la doctrina de los derechos naturales. Los derechos del hombre se entienden como universales, válidos en todo momento y ocasión al pertenecer a la naturaleza humana. Bueno, la vida es un derecho natural. ¿Quién tiene derecho a quitar la vida? El Estado de Guatemala tiene instaurada la pena de muerte. La tiene instaurada para los delitos graves, para los delitos que indudablemente reflejan una perversidad grande, una situación que se comprende como que no existe otra manera de resolver estas circunstancias. Sin embargo, posteriormente, Guatemala ha ratificado convenciones que tienen disposiciones en contra de la pena de muerte y ahora en Guatemala no se han ejecutado. Se han conmutado penas de muerte por penas máximas de privación de libertad, en aras a este derecho humano. Vamos a seguir insistiendo en los derechos internacionales que le dieron cabida a los principios de igualdad y no discriminación. La declaración citada anteriormente, esa de los derechos del hombre, en su artículo 1 dice: los hombres nacen y permanecen libres e iguales en derechos. Fíjense, nacen y permanecen libres en derechos. Nunca pierden el carácter de ser libres y tampoco nunca pierden los derechos de igualdad. Fíjense lo que dice el artículo 6 de esta Declaración del Hombre y del Ciudadano. Y en su parte, el artículo 6 de la misma declaración establece la igualdad ante la ley, esa que hemos venido hablando. La discriminación se ha convertido en agenda internacional, es decir, ese problema de la discriminación, y el derecho de no discriminación ha dotado de una herramienta jurídica al sistema de protección de derechos humanos, y este a su vez se ha enriquecido en su significado, contenido y alcances derivados de la jurisprudencia. Por ejemplo, las sentencias dictadas por la Corte Interamericana de los Derechos Humanos en esta materia del derecho a la no discriminación, por supuesto que han habido sentencias que reiteradamente se han expresado en un modo igual, y esto se ha convertido en jurisprudencia ya. O sea, el derecho a la no discriminación es jurisprudencia internacional. Ya hay fallos, contestes, los necesarios para poder declarar una jurisprudencia internacional, de tal manera que todo aquel que sea discriminado puede alegar ese derecho en el sistema internacional. En el desarrollo del último tema de la primera etapa de la conferencia que di anteriormente, hablé de cómo estaba
estructurado el delito de discriminación en Guatemala. Por su cuenta, ustedes tienen que leer el artículo 202 bis, si no estoy equivocado. Bien, vamos a pasar. El derecho de no discriminación como mandato en el derecho internacional de los derechos humanos tiene dos sentidos para su aplicación. Y vamos de inmediato al primero. El primer sentido es la aceptación de ciertas desigualdades normativamente reconocidas, favoreciendo a los grupos socialmente subordinados, y la prohibición de discriminar en razón de ellas han sido interpretadas por las doctrinas comparada como garantía de las diferencias y por ello un reconocimiento normativo del principio de dignidad personal. Es decir, que el principio de dignidad personal es el que se erige aun cuando hayan estas normas jurídicas que pueden reconocer algunas diferencias. Y la otra, el otro sentido, es que la incorporación del concepto de no discriminación en instrumentos internacionales es relativamente reciente. Este es el sentido. En la Carta de las Naciones Unidas, en el artículo 1, numeral 3, se establece como propósito de las Naciones Unidas, óiganlo bien, este propósito, realizar la cooperación internacional en el desarrollo y estímulo del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales de todos, sin hacer distinción por motivos de raza, sexo, idioma o religión. Ahí, esta carta de la Declaración de las Naciones Unidas abriga efectivamente este derecho a la no discriminación. En relación a este derecho de la no discriminación, otro ejemplo que cabe bien en este momento es que en la Convención Internacional sobre Eliminación de todas las formas de discriminación racial, dice el artículo 1 lo siguiente: es la Convención sobre Eliminación de todas las formas de discriminación racial, y dice: en la presente convención, la expresión discriminación racial denotará toda toda distinción, exclusión, restricción o preferencia basada en motivos de raza, color, linaje u origen nacional o étnico que tenga por objeto o por resultado menoscabar el reconocimiento, el goce o el ejercicio en condiciones de igualdad de los derechos humanos y libertades fundamentales en las esferas políticas, económicas, sociales, culturales o en cualquier otra esfera de la vida pública. Voy a citar además en el Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos el tema de la discriminación, porque es muy importante. Ese es el entorno en el que nosotros vivimos la protección internacional del derecho a la no discriminación. La Carta de la Organización de Estados Americanos, que es con la que se crea esa entidad internacional, este organismo internacional, en el artículo 3.1 señala que es norma esencial que los Estados americanos proclaman los derechos fundamentales de la persona humana sin hacer distinción de raza, nacionalidad, credo o sexo. Es decir, los americanos somos todos, no solo los señores de allá del norte. La carta dice que todos somos iguales. Tenemos derechos fundamentales sin distinción de raza, nacionalidad, credo o sexo. Y los pueblos originarios de nuestra América, bueno, aquí estaban antes de que vinieran quienes invadieron. La carta. Ahora veamos lo que dice la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En el artículo 1.1 establece el compromiso por parte de los estados a respetar y garantizar todos los derechos y libertades consignados en el tratado sin discriminación ni de sexo, y en virtud de su artículo 24 establece entre los derechos protegidos la igual protección de la ley ante la ley. Les agradezco mucho. Antes de retirarme,
les quiero decir que la protección que la Constitución Política de Guatemala nos da para la observancia del principio de la no discriminación está en aquel sistema que les refiero yo como parte de los 3 que fundamentan el derecho de los pueblos indígenas, y es el sistema de derechos humanos establecido en el 44, 45 y 46. Como ya lo tratamos, no va a ser objeto de exposición. Se ha terminado la segunda parte de la primera conferencia. Mañana les voy a preparar la tercera y última parte de la primera conferencia. Tal vez ponerles a la vista el documento, es un poco extenso, que vamos a tratar en la última parte de nuestra primera conferencia. El documento es Estudio sobre racismo, discriminación y brechas de desigualdad en Guatemala. Hasta la próxima.